Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy te voy a mostrar cómo hacer una focaccia esponjosa, llena de sabor y sin amasar. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar el paso clave para que te quede perfecta y no como las que te venden en las panaderías que son solo una figaza. Para empezar con esta receta tenemos la levadura, que en este caso yo tengo levadura seca. Y la vamos a activar. ¿Cómo? Con un poquitito de azúcar así, apenitas. A esto ahora le vamos a poner una parte del total del agua. Mezclamos bien. Y ahora esto lo dejamos tapado hasta que se empiece a formar como una especie de esponja. Eso quiere decir que ya está activada la levadura. Y cuando vemos que la levadura se activó, mirá cómo está esto. Es el momento de empezar con esta focaccia, que es muy simple de hacer. Tenemos la harina, le vamos a poner sal. Yo le voy a poner un poquito más de sal porque estamos usando bastante cantidad de harina. Acordate que al final del video y en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados. Mezclamos, abrimos un hueco en el medio del bowl y le vamos poniendo la levadura que ya está activada. Le ponemos el agua. Y ahora con una cuchara vamos juntando todo hasta que se forme la masa. Y una vez que se incorporó, mirá, y se formó la masa, así es como nos tiene que quedar. Me vas a decir, esto le falta harina. Sí, no te preocupes, la focaccia es una masa que tiene mucha más hidratación que una masa a lo que estamos acostumbrados. Acá sacamos bien el excedente de la cuchara, que venga todo acá la masa, y ahora lo que vamos a hacer es taparla bien y la dejamos reposar de media hora a 40 minutos. Y después de una media hora, 40 minutos, mirá cómo va a estar esto. Esto ya empezó a fermentar y lo que vamos a hacer es, te mojás las manos con agua limpia, mojate bien la mano acá y vamos a agarrar la masa y le vamos a hacer estos pliegues, así. Estiramos para arriba y doblamos hacia el centro. Y una vez que hicimos 3 o 4 pliegues así, ahora vas a ver que la masa se sigue pegoteando a todos lados, pero eso es normal porque está desarrollando el gluten. También lo que te puede pasar a vos la primera vez que vayas a hacer esto es que cuando la estires se te rompa. No pasa nada, no te desesperes, vos hacelo y que cuando empiece a desarrollar el gluten ya se nos va a dejar de pegotear así. Y si se te rompía en este paso, cuando desarrolle el gluten no se va a romper más. Mira, yo le voy a dar otro para que vean. ¿Ves? Acá se te podría romper, pero no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a dejarla que repose una media hora de vuelta tapada para volver a hacerle estos pliegues. Y estos pliegues así se los vamos a hacer en total 3 veces, dejándola descansar media hora entre cada vez que le hacemos el pliegue. Y ahora le vamos a dar la tercer tanda de vueltas. Como te dije, es fundamental que la dejes descansar media hora entre cada tanda y tanda. Mirá cómo ya va cambiando la masa, ¿ves? Ya no se queda pegada, pero es fundamental que te laves las manos, que te mojes, perdón, las manos cada vez que vayas a hacer esto. Mirá cómo está la masa, que ahora hasta la levantás y si querés la podés levantar y la doblás así al medio. Eso va a hacer que vaya quedando cada vez más aire encapsulado como acá, ¿ves? Bueno, una vez que hicimos la tercer tanda de pliegues, esto lo tapás bien y se va a la heladera por lo menos 12 horas. Y después de que pasó, como te dije, unas 12 horas en la heladera, así como nos va a quedar. Mirá lo que está esto. Esto está bien fermentado. Como te dije, esta es una receta que es muy fácil porque viste que no se amasa. Solamente hay que darle los pliegues como te mostré. Pero bueno, el punto débil de esta receta es hay que tener paciencia que fermente para tener una buena focaccia. Y vas a ver que vale muchísimo la pena. Esta es ideal para hacer un finde
y te levantás un domingo y te la horneás, va como trompada. Una vez que la tenemos así, tenemos acá la fuente donde la vamos a hornear. Ahora sí, con aceite de oliva. Hay muchos que le ponen aceite a la masa. Yo prefiero no ponerle a la masa y ponerle acá en la fuente y ahora más adelante como te voy a mostrar. Entonces, una vez que la tenemos así, nos mojamos un poco las manos, como siempre, para manipular esta masa y la vamos a pasar acá al molde. Y una vez que la pasamos así al molde, la vamos a dejar reposar aproximadamente una media hora hasta que se le vaya el frío de la heladera. Y no te preocupes si no ves que no llega bien a cubrir todo el molde, porque después la vamos a acomodar. La dejamos descansar como siempre bien tapada. Y después de que se le fue el frío de la heladera, mirá cómo queda esto. Una vez que la tenemos así, viste que te dije no te preocupes por si nos llegaba a los bordes porque va a crecer un poquito. Bueno, mira, ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poco más de aceite de oliva. Te tirás un poquito de aceite también en las manos porque ahora viene, le vamos a hacer esos famosos huequitos. Mira, así. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que todo el aire del fermentado se distribuya por toda la masa. Simplemente clavándole los dedos así y bueno, acá por eso te tenés que aceitar para que no se te quede pegada la masa y cuando levantes se te rompa. Ahora, acá ya está lista para ir directo al horno. ¿Qué le vamos a poner encima? Vos le podés poner lo que quieras. Yo acá tengo, mirá, un poco de romero fresco, que puede ser tranquilamente seco. Le vamos a ir poniendo un poquito. Sobre el romero yo le voy a poner unas aceitunas verdes que yo las tengo descarozadas y cortadas al medio. También le voy a poner un poco de cebollita cortada en tiritas bien pero bien finas. Yo en este caso tengo cebolla común, cebolla blanca. Vos le podés poner verdeo, cebolla morada, ambas. Eso es a gusto de cada uno. Sobre la cebolla le voy a poner unos tomates secos que hidraté previamente. Muy fácil, los cubrís todos con agua un rato antes y ya te van a quedar así. Yo que hice después, los corté un poquito, los mezclé con ajo y aceite de oliva y me quedaron así. Entonces le voy poniendo un par de estos tomates secos, el aceite este de los tomates, ponerle un poquito que tiene un sabor impresionante. Bueno, yo porque lo mezclé con un poquito de ajo, ¿no? Y esto lo vamos a terminar con un poquito de queso rallado, el que te guste. Yo estoy usando un parmesano, perdón, un queso sardo bien estacionado, pero eso es a gusto de cada uno, ¿eh? Le ponemos el queso. Terminamos con un chorrito más de oliva por encima, por eso yo no le había puesto la masa. Ya con todo lo que lleva encima, para mí no es necesario ponerle la masa, pero bueno, cada maestro con su librito. Y ahora vamos a cocinar esto. Y esto ahora lo vamos a cocinar en el horno precalentado 200-220 grados entre unos 20 y 30 minutos. Mientras esperamos que se cocine la focaccia, paso a recordarles que pueden hacerse miembros del canal si quieren apoyar a este proyecto y obviamente el que se haga miembro va a tener beneficios como acceso anticipado a los videos, emojis personalizados y cuando hagamos los vivos van a tener también chat. Y para todos aquellos que no quieran o no puedan hacerse miembros del canal y quieren apoyarnos de todas maneras, dándole al me gusta, suscribiéndose al canal, comentando y compartiendo este video es más que suficiente. Y después de unos 20 o 30 minutos, mirá cómo queda esto. Acá yo voy a tener cuidado porque esto me quema arriba, si no, yo exactamente la dejé 25 minutos.
Mirá lo que está esto. La sacamos, esperamos a que se enfríe y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que queda la receta del día, un espectáculo, esta focaccia, una focaccia de verdad. En las panaderías, como te dije, lo que te venden es figaza y ahora te voy a mostrar por qué. Pero antes te pido que si te gustó, me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Y mirá, para que vean, mirá lo que es esto, no sé si se ve bien, los alveolos que tiene la miga, súper esponjosa. Mira, con una de las que te venden en la panadería no haces esto, pero ni por casualidad. Mira, mira lo que es esto, ¿eh? Y vuelve a su posición original. Eso sí es esponjosidad. Yo me quedo disfrutando de esta delicia. Nos vemos en el próximo video.